Médico, como siempre, llegamos en vivo y en directo a todos sus hogares a través de la señal de TV Perú. Hoy, como siempre, estoy muy agradecida de poder llegar a sus hogares y hacer juntos este programa. Uno de los objetivos de TV Perú es poder brindarles información correcta en el momento preciso y sobre todo en los temas de salud. Y aquí en Cuerpo Médico sabemos que es nuestra misión. Gracias por sus llamadas y, por supuesto, hoy también ustedes son fundamentales para las consultas. El tema que trataremos en Cuerpo Médico hoy es la hipertensión. ¿Qué pasa con este diagnóstico? ¿Es de cuidado? ¿Cuál es su vinculación con el corazón? ¿Debo cambiar la alimentación? De repente estoy sufriendo de hipertensión y no lo sé. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles pueden ser las causas y cómo seguir una vida saludable a través de este diagnóstico? Y siempre cualquier tema vinculado a nuestra salud está relacionado a cómo comemos. Sara Busabá siempre nos dice que somos lo que comemos. Y hoy también Sarita nos trae información importante relacionada a este tema. Sara. Así es, Fátima. Buenas tardes amigos. Y efectivamente la alimentación tiene relación justamente con enfermedades si es que no la manejamos bien. Y hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de la hipertensión arterial. Y es que hay un elemento en los alimentos que si no se consume en la cantidad adecuada y más bien exageramos, puede ser un causante de hipertensión. ¿De qué me refiero? De la sal o también del sodio. Así que hoy les voy a contar dónde está esa sal que estamos consumiendo todos los días y dónde están los excesos que sin darnos cuenta pueden ser causante de una hipertensión arterial. Y nos vamos también con Aura, que está en algún lugar lista para podernos contar qué tiene el día de hoy en el programa. Aura. Sarita, estoy bastante triste. Acabo de escuchar que dices que la sal desarrolla un problema o es un factor importante para la hipertensión arterial y a mí me encantan más los salados que los dulces. Es más, yo los domingos sin canchita no existo. Entonces, bueno, voy a prestar mucha atención a lo que estás mencionando precisamente. Sin embargo, hablando ya de las relaciones y nosotros abordamos temas que tengan que ver precisamente con el tema de fondo que es la hipertensión arterial, vamos a hablar también sobre los infartos al corazón y es importante mencionar que según el MINSA, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en el Perú y asimismo los pacientes que tienen diabetes o padecen ya de diabetes tienen 2 o 3 veces más probabilidades de sufrir un cuadro de infarto precisamente. Entonces hay que tener mucha información al respecto, así como los exámenes preventivos y chequeos y a partir de qué edad. Vamos a tener un especialista que nos va a abordar ese tema. Y también tenemos las preguntas en vivo y en directo que son importantísimos, sobre todo para aquellos que están en la carrera de formación, en ese camino hacia el éxito de la educación y apostar por la salud. Estamos con los alumnos de la Universidad Norbert Wiener de la especialidad de Medicina que tienen preguntas precisamente para el especialista que va a desarrollar el tema. Muy bien, como siempre, todas las personas que llegan a las instalaciones de TV Perú son bienvenidas y nos encanta tener estudiantes de las carreras de medicina, de enfermería y también a nuestros vecinos de todos los distritos. Estamos aquí listos para recibirlos. Gracias también a todas las personas que ya nos están llamando, los teléfonos ya están abiertos y los números en pantalla para que nos puedan hacer sus consultas y vamos a tener a un importante especialista. De repente usted está en casa y podría estar sufriendo ya de hipertensión. ¿Desde qué edad nos la pueden diagnosticar? ¿Cuáles son los síntomas? No se mueva, esto es Cuerpo Médico y empezamos así. De regreso aquí en Cuerpo Médico y ya nos acompaña nuestro especialista, el doctor Rubén Azañero, él es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Mayo y vamos a conversar con él sobre presión arterial. Doctor Azañero, un placer tenerlo en Cuerpo Médico.
Buenas tardes, Fátima. Un gusto para mí poder estar esta tarde conversando con ustedes de un tema tan interesante. Bueno, y también de un diagnóstico que muchos peruanos sufren y muchos de ellos también no saben que lo padecen. ¿Cómo podríamos definir la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es tener los valores de presión arterial por encima de lo considerado normal. Hablamos de dos valores de presión arterial, la presión sistólica cuando el corazón se contrae y la presión diastólica cuando el corazón se relaja. Tener la sistólica por encima de 140 y la diastólica por encima de 90 de manera continua, ya podemos hablar que una persona sufre de hipertensión arterial. Y ese diagnóstico es importante porque esta hipertensión arterial a la larga va a dañar los vasos de muchos órganos y va a originar una serie de complicaciones. ¿Es hereditario? Es decir, si yo tengo padres que han sufrido, ¿hay posibilidades que yo también la sufra? ¿O está más relacionado al estilo de vida, al estrés, o es una mezcla de todo? Es una mezcla de varios factores. Si uno tiene un papá o una mamá hipertensa, hay 1/3 de probabilidad de que uno pueda desarrollar hipertensión arterial a lo largo de la vida. Ahí entra a tallar lo que tú me dices, los factores de riesgo. Si uno no desarrolla estos factores de riesgo, probablemente no desarrolle hipertensión arterial. Pero si uno tiene esa genética y desarrolla malos hábitos de vida, es probable que en algún momento nos pueda dar la hipertensión arterial. ¿En qué momento y cómo se puede presentar este síntoma primero que nos hace acudir al cardiólogo y nos dice, ah, usted tiene presión arterial? Y dice, no, pero ¿cómo? Yo estoy bien, nunca he sufrido de nada. Es una pregunta muy interesante, te contaré. La hipertensión arterial, mucha gente cree que está asociada a síntomas como por ejemplo el dolor de cabeza. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes hipertensos son netamente asintomáticos. La hipertensión arterial es una enfermedad netamente asintomática. Cualquier persona puede estar caminando por la calle, no tener ninguna molestia y tener los valores elevados de presión arterial. Recién cuando se desarrolla una complicación, por decirte un derrame cerebral, un infarto cardíaco, un daño renal, es cuando uno se da cuenta que estaba con esa enfermedad. Por lo tanto, es importante, a partir de los 40 años en promedio, tener controles médicos periódicos para saber si es que uno sufre de esta enfermedad, porque principalmente es asintomática. Ahora, ¿puedo confundirlo con otro diagnóstico? Es decir, si yo llevo corriendo a consulta y digo, doctor, no tomé el Metropolitano a tiempo, he llegado y estoy en esta parte del triaje, que es las primeras pruebas que nos hacen, ¿puedo tener un falso diagnóstico? ¿Cuáles son los siguientes pasos para confirmar que sí sufro de ello? Sí, efectivamente. Cuando uno va a hacerse una toma de presión arterial con el médico, tiene que tener ciertas consideraciones. No haber comido, fumado, tomado café por lo menos 2 horas antes. Estar en reposo 5 a 10 minutos. La presión arterial debe tomarse así como estamos ahorita nosotros, sentados, pies en el suelo, brazo extendido, para que el médico pueda tomar un valor inicial de presión arterial y de ahí repetir 2 veces más. Generalmente se saca el promedio de las 2 últimas veces para poder hacer un diagnóstico certero. Aún así pueden haber ciertas dudas. El estrés puede condicionar que la presión fisiológicamente se eleve, pero no necesariamente eres un hipertenso. Eso se llama hipertensión de la bata blanca. El paciente viene al médico, de repente está nervioso por algún motivo, piensa que el médico le va a dar una mala noticia y fisiológicamente se le sube la presión, pero esa persona no es hipertensa. Bueno, vamos a romper un mito antes de ir con la primera llamada. ¿Existe la presión emotiva? No, lo que pasa es que cuando me emociono, doctor, me sube, me baja la presión. ¿Podemos hablar de una presión emotiva? Esa es una muy buena pregunta. Es una hipertensión mal llamada emotiva. Debería ser la hipertensión de la bata blanca. Como te digo, el paciente que por X motivo, tensión, estrés, se le sube la presión delante del médico, pero en su vida rutinaria su presión está normal. Hay métodos para poder hacer ese diagnóstico preciso. Hay formas. Muy bien, vamos con una primera pregunta, doctor. Y ya tenemos a Mercedes, que está en Barranco. Mercedes, buenas tardes. Aquí el doctor la escucha. Mercedes. Doctor, buenas tardes. Fátima, bendiciones para que sigas así de linda. La pregunta es para el doctor. ¿Tiene que ver algo la parte racial? Porque dicen que las personas de raza negra son más propensas a tener hipertensión arterial. Como también le quería preguntar al doctor si es que el hipertenso por siempre va a tener que usar medicamentos, porque el medicamento es para sanar, pero no es para toda la vida. Pero dicen que el hipertenso tiene que tomar una medicación de por vida. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Mercedes, doctor. A usted por habernos llamado. Bueno, ¿tiene cura la hipertensión? Nos dice por un lado Mercedes, o toda la vida voy a estar condenado a tomar mi pastilla.
Mira, hay un 10% de hipertensión que sí tiene cura. Se le dice hipertensión secundaria. Vale decir, hay una enfermedad de fondo que está originando el cuadro hipertensivo. Si tú manejas esta enfermedad de fondo, puedes, entre comillas, curar a la hipertensión arterial. Pero la mayoría de veces, el 90%, es esa hipertensión que nos agarra por malos hábitos de vida a determinada edad. Esa es la hipertensión primaria o esencial. A esa es la que principalmente nosotros nos referimos. Esa hipertensión sí tiene que tener cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico durante toda la vida. Durante toda la vida. La hipertensión es un problema crónico. Ajá. No se cura, pero se controla. Igual que la diabetes, igual que muchas enfermedades que son ¿Y el crónicas. tema racial incide en algo? Sí, definitivamente es uno de los factores que influyen. Por ejemplo, la población de raza negra tiene mayor tendencia a poder desarrollar hipertensión arterial. Hasta en un 50% de la población de raza negra en pacientes mayores puede tener hipertensión arterial. Aquí en nuestras latitudes, en Latinoamérica, eso baja un poquito. Por ejemplo, acá en el Perú se estima que la hipertensión arterial está entre el 25 y 30% de adultos mayores de 18 años. Muy es un bien. número importante. Es un número importante. Vamos con más preguntas y esta vez a las redes sociales para que le hagan la consulta al doctor Azañero. Hernán Cuba nos pregunta, estoy siendo tratado de trastorno bipolar y depresión desde hace 10 años y tengo mucha carga laboral. ¿Puede la presión alta ser producto del estrés? Bueno, sí, efectivamente, son muchos los factores de riesgo que pueden contribuir a una persona a hacer hipertensión arterial. Una mala dieta, el tener el peso elevado, el ser muy sedentario y también el estrés. Entonces, si el estrés es una cosa que llega a nuestra vida y nos impide poder hacer nuestra actividad laboral, nuestra vida rutinaria, definitivamente eso puede influir en controlar o en alterar nuestra presión arterial. Entonces, si es que uno presume que el estrés está originando un cuadro de hipertensión arterial o de repente hablamos de la hipertensión de bata blanca, que por el estrés se te está subiendo la presión cuando vas al médico, hay formas de poder hacer un diagnóstico certero. Se le puede colocar al paciente un examen que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. Es un aparatito que le colocamos en el brazo al paciente que le mide la presión arterial cada 20 minutos durante 24 horas y así podemos tener fineza en el diagnóstico y hacer un diagnóstico preciso para saber qué paciente va a tener que tomar medicación y qué paciente no. Doctor, y si yo le digo, pero doctor, yo hago control mental, yo hago yoga, hago ejercicios, yo puedo controlar la presión, no necesito medicamentos. ¿Cuál es el riesgo de no hacer el tratamiento indicado por el médico? El riesgo de no hacer el tratamiento indicado, Fátima, es que de acá a 5 años tus órganos van a sufrir. Eso se llama daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que puede ocurrir contigo? Te puede dar un derrame cerebral, una retinopatía hipertensiva, su corazón puede tener un infarto, una insuficiencia cardíaca o tus riñones una insuficiencia renal. Esas son las consecuencias de no tener un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial. Hay que hacerle caso al médico siempre. Miren, lo que podemos desencadenar por no estar atentos a lo que nos recomiendan nuestros doctores. Vamos con más llamadas y esta vez nos vamos hasta Huacho. Luis se encuentra en la línea. Luis, buenas tardes. Aquí el doctor lo escucha. Buenas tardes, señorita Fátima. Quería hacerle una pregunta al médico sobre por qué a veces siento demasiado bochorno o a veces siento helada la piel. Me viene así temporalmente, últimamente tengo 66 años y estoy pasando este problema. Luis, Quisiera saber a qué se debe esto. ¿Sufre de de los presión alta, Luis? bochornos. ¿Usted sufre de presión alta? ¿Le han diagnosticado? No me han pronosticado, tengo buena presión, 11.5, 11.3. Muy bien, vamos a preguntarle aquí al doctor. Bueno, Muy buen programa, felicitaciones, señorita Fátima. Gracias, Luis querido, por vernos ¿Qué haré siempre. ahora? Un abrazo para usted. Bueno, definitivamente el señor, de acuerdo a las cifras que está presentando, no sufriría de hipertensión arterial. Los bochornos podrían ser por otra causa, otro motivo. Habría que hacerle una evaluación médica, una historia clínica prolija. Generalmente es por tensión, por estrés, por ansiedad. Pero habría que ver el caso particular del paciente. Entonces, pero tener el bochorno o enfriamiento no está relacionado. no necesariamente está relacionado a hipertensión arterial. Realmente la sintomatología es muy pequeña. Como te digo, la mayoría de veces es asintomática. Muy bien, vamos con más llamadas y esta vez ya está en la línea telefónica Mario. Mario, buenas tardes, aquí el doctor lo escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, pasa que yo con medicación o sin medicación me levanto por las madrugadas con presión de 16-10, pero única y exclusivamente en las madrugadas. En el día la paso tranquilo.
¿A qué podría deberse esto? ¿Usted toma medicamentos para la presión alta? Me recetaron primero amlodipino, algo así, pero me quedé con los sartán en la mañana y en la noche. Y con los sartán o sin los sartán me despierto en la madrugada con 16-10. Muy bien, a ver qué nos y de ahí empecé de que me pongo captopril bajo la lengua, no me baja la presión, tengo que tomar alprazolam para dormir relajado, pero solamente en las madrugadas. Solo en las madrugadas. Bueno, Mario, muchas gracias, nos estaba llamando desde Piura por ese testimonio. ¿Qué podría estar pasando, doctor? Es una pregunta muy interesante. Mira, normalmente uno tiene un determinado valor de presión arterial durante el día. Cuando uno duerme, la presión arterial tiene que caer entre un 10 a un 20%. Ese se llama el patrón Dipper, el patrón Dipper normal. Algunas personas no ocurre eso, por X motivo, porque no duermen bien, porque tienen algunas otras enfermedades. La presión no cae 10 o 20% en la noche, sino cae poco o incluso sube, como probablemente puede ser en el caso de este señor. Si es que eso sí, es que hay que buscar cuál es la causa, y dos, hay que dar una dosis en la noche para que la presión tienda a bajar en el momento en el cual está durmiendo para poder tener un control adecuado de la presión arterial. Y algo interesante que dijo que cuando tome el alprazolam ahí ya se duerme y parece que se regula la presión. Exactamente, probablemente hay una base de ansiedad que está haciendo de que el paciente no pueda dormir tranquilo en la noche, tenga que estar despertándose y dependiendo del aparatito para tomarse la presión arterial. Se puede hacer un buen control con un mapa de 24 horas y a partir de ahí hacer la regulación exacta de las dosis que necesita y cuándo lo va a tomar. Claro, porque va cambiando, por lo que usted nos está diciendo, Así lo que es. necesitamos en nuestro cuerpo. No todos los pacientes son iguales. Claro, no todos son iguales y también podemos ir transformando nuestras necesidades. Gracias por esa llamada, Mario, y espero que pueda resolver su problema. Vamos con más llamadas y ya tenemos a Gabriela en la línea telefónica desde Trujillo, que también tiene una consulta. Gabriela, buenas tardes, la escuchamos. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Mire, yo tengo 55 años de edad. A mí me descubrieron que tenía hipertensión desde los 35 años aproximadamente. El tiempo me ha aparecido una enfermedad que se llama policitemia vera. Soy paciente oncológica y yo tomo todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde amlodipino L5 y aparte no puedo también conciliar el sistema. Yo no sé, me han cambiado la medicina en 2 oportunidades. Primero empecé con una medicina que ahorita no recuerdo, pero estoy ya como 10 o creo que unos 10 años con amlodipino. No me ha cambiado el médico, tampoco no he ido yo para que me entienda. Ahí está, creo él, por ahí está el camino. Vamos a preguntarle al doctor. Escucho ya en tercera llamada que nos están haciendo, problemas vinculados al sueño y a la presión alta. Le voy a pedir que también me responda eso, doctor, luego de responderle a Gabriela. Es importante que una persona pueda dormir bien en la noche para evitar tener problemas de índole cardiovascular. Normalmente uno tiene que dormir entre 6 a 8 horas para poder tener un descanso reparador y evitar tener problemas de esa índole. Si uno duerme menos tiempo, está más propenso, en muchos ensayos de investigación se ha demostrado eso, está mucho más propenso a poder tener eventos cardiovasculares. Por lo tanto, es importante que hay muchas personas que sufren de insomnio, que sufren de ansiedad, tengan un manejo de ese tipo de patologías. Se ha demostrado en varios ensayos clínicos que mucha gente que acude a consulta médica, entre el 50 y 70%, tienen problemas de índole psicológica. Y no solamente uno debe de evaluar el aspecto médico específico por el cual el paciente está viniendo, sino también detectar otros aspectos que ayudan a manejar la enfermedad de fondo. Claro, porque el pensamiento se transforma en emoción. Esa emoción nos puede alterar entonces la presión arterial. Totalmente de acuerdo, Fátima. Bueno, entonces tenemos que también trabajar aquí en lo que pensamos. El doctor estará con nosotros todavía para responder todas sus consultas y vamos ahora con Aura, que también nos trae importante información. Aura. Por supuesto, Fátima, y en realidad qué interesante escuchar todo lo que menciona el doctor Azañero. Y justamente nosotros siempre buscamos complementar la información y ver de qué otra manera podemos siempre apostar por la prevención. Así que estamos hablando precisamente de los infartos al corazón y estos episodios pueden ser producidos por algo que ya se había mencionado previamente, que es la acumulación de grasa, el colesterol y otras sustancias que se adhieren o se pegan a las arterias. Y también podemos decir que las personas
que cambian su estilo de vida a partir de los 40 años, y no estamos hablando de un cambio de estilo de vida positivo precisamente, necesitan tener mucho más presencia de prevención y chequeos médicos justamente para evitar el tema de los infartos. Asimismo, podemos mencionar que son los hombres los que tienen mucho más incidencia en estos episodios. Sin embargo, las mujeres últimamente, y debido a los estudios que menciona el MINSA, están teniendo más este tipo de episodios por el estrés laboral que muchas veces desencadena un cuadro de obesidad. Asimismo, y finalmente, se menciona que un nuevo factor de riesgo de enfermedades ligadas al corazón es el COVID-19 en cualquiera de sus etapas, ya sea la aguda o la tardía. El coronavirus suele desencadenar dos tipos de estas enfermedades del corazón: los que afectan directamente al corazón, que es la miocarditis, o los que atacan la membrana que cubre el órgano, que vendría a ser la pericarditis. Ahora, justamente para abordar los exámenes y los chequeos preventivos y siempre estar al tanto de cómo va nuestra salud, tenemos al doctor Luis Alberto Félix del Águila, que es cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Aura, por la invitación. ¿Por qué hablábamos hace un ratito, de que a partir de los 40 años es importante que las personas empiecen a hacerse estos chequeos precisamente para evaluar o evitar las enfermedades cardiovasculares? Como tú bien lo dijiste, Aura, el tema de los chequeos a partir de los 40 años es importante porque en vez de nosotros tener un cambio de vida para mejor, pues nosotros a partir de los 40 años estamos más supeditados, por ejemplo, a un trabajo de estrés en el aspecto laboral. La alimentación cambia drásticamente, vivimos una vida mucho más sedentaria, ¿no? Y aparte, pues suelen aparecer ciertas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que también están muy ligadas a lo que viene a ser la parte familiar, ¿no? Genética, ¿no? Como por ejemplo hipertensión, diabetes, ¿no? Lo que viene a ser el aumento de, como bien lo habías mencionado, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, ¿no? Que también es por la mala alimentación que uno suele comer en las calles, ¿no? Ya no come en el hogar, ¿no? Entonces son muchos los factores que influyen en este cambio de vida, no para bien, sino para mal. Ahora, un estilo de vida saludable a una persona que regularmente realiza ejercicio, sus 45 minutos al día, que eso no implica que deja de ser sedentario, porque el movimiento debería ser a lo largo del transcurso del día, ¿correcto? ¿De alguna manera disminuye el riesgo entonces de padecer un infarto al corazón? Claro que sí. A ver, tiene sí y no. Por ejemplo, muchas personas creen que por estar en un trabajo donde hay mucha actividad, lo relacionan con actividad física, y realmente eso es totalmente falso, ¿no? Porque realmente estamos supeditados a estrés en el trabajo, ¿no? Eso sí, la actividad física, el aumento de la actividad física, el comer bien, pues disminuye los factores para una incidencia de un futuro infarto, ¿no? Bueno, también la alimentación, por ejemplo, el relajarse, ¿no? Que es bastante importante los fines de semana, ¿no? Y también creo que son pocos los espacios que a veces las personas encontramos para relajarnos. Y seguramente ya en temas de la alimentación, Sarita nos va a explicar muchísimo más. Sin embargo, doctor, ¿por qué los casos de infarto al corazón se ven cada vez en personas más jóvenes? Es más, ¿existe una relación y una frecuencia en casos de niños? Muy buena acotación. Bueno, lo que es en casos de niños es bastante difícil, a menos que sea una anomalía, ¿no? Una cardiopatía congénita, como por ejemplo una irrigación anómala de las coronarias, ¿no? Eso más se ve en niños. En adolescentes sí estamos viendo mucho la incidencia, ¿no? Ya que los adolescentes hoy en día pues consumen, pues, aparte de altos contenidos de cafeína, como lo que viene a ser los energizantes, combinarlo con lo que viene a ser el alcohol y, vamos a decirlo, no los estupefacientes. Esos tres factores pues pueden aumentar una injuria miocárdica en adolescentes, ¿no? Y es por eso que cada vez vemos en personas más jóvenes, ¿no? Ahora bien, vemos también pacientes de entre 30 y 40 años que vienen a los hospitales con un infarto, ¿no? Y esto se debe también pues de que la mala alimentación se ve desde muy temprana edad, la obesidad, ¿no? Muchos jóvenes ya trabajan desde los 14, 15 años, ¿no? Están supeditados al estrés, ¿no? Lo que viene a ser el trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y de lunes a domingo, pues son factores pues, que a la larga van a tener un impacto en el corazón. Y de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿qué relación precisamente existe en torno a los pacientes que usted ha evaluado, una persona que ha padecido o ha atravesado por el virus del COVID-19 y que puede desencadenar una enfermedad cardiovascular? Sí, hay estudios que han demostrado que el virus, como una enfermedad proinflamatoria, ¿no? También ha afectado al nivel del tejido del corazón, ¿no? Que es el miocardio, ¿no? Produce una miocarditis viral, como también una pericarditis, ¿no? Las incidencias no han sido muy comunes,
pero se ha visto casos, ¿no?, en estos pacientes que sobre todo han tenido ciertas complicaciones en otros órganos, ¿no? Muchos pacientes en esta pandemia pues han desarrollado el tema de la ansiedad y todos asocian un dolor de pecho pues a un posible infarto que igual pues tenemos que estudiar, ¿no? Ahora sabemos que usted es especialista de todo el área de prevención y realización de pruebas, exámenes, chequeos. ¿Cuáles son las pruebas a las que uno debe acudir básicamente para saber y para prevenir el tema del infarto? Bueno, buena pregunta. Algo que aprendí en mi carrera de formación es que todas las personas debemos hacernos un electrocardiograma al menos una vez al año o en su defecto pues siempre un chequeo ocupacional, ¿no? Porque pues el electrocardiograma es una herramienta que nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Pero eso va de la mano siempre con la sintomatología de lo que nos pueda decir el paciente, ¿no? El electrocardiograma es, podríamos decirlo, la escritura o la voz del corazón, pero también va de la mano con los síntomas y signos que pueda presentar el paciente, ¿no? Es una herramienta que lo tenemos en la mano en todos los hospitales, centros de salud, incluso en un consultorio, ¿no?, donde todas las personas, creo yo, debería hacerse, aunque sea una vez en la vida. Pero también mencionaba que hay algunos procedimientos invasivos a los que no se debería precisamente acudir si no hay un diagnóstico previo o una evaluación. Sí, hay que tener muy en cuenta sobre la información que nosotros podemos coger de internet, ¿no? Nosotros tenemos un procedimiento invasivo que es el cateterismo, pero el cateterismo ya es un procedimiento invasivo que solo se hace en personas que ya tienen un diagnóstico, un estudio previo, ¿no? O en su defecto, cuando una persona tiene un infarto agudo de miocardio, pues el diagnóstico y tratamiento de elección es un cateterismo para decidir el tratamiento definitivo, ¿no? Sobre todo una colocación de stents. No es recomendable como diagnóstico. Podemos tener otro tipo de herramientas como un ecocardiograma transesofágico o una angiotomografía de coronarios que nos podría ayudar, pues, ¿no?, a descartar pues un problema coronario. Bien, doctor, y ya para cerrar y terminar y poder seguir desarrollando toda la información que seguramente está pendiente, una persona que ya ha padecido de un infarto o que tiene una previa de infarto, ¿cómo debe actuar precisamente? Bueno, las personas con un antecedente de infarto, lo primero que tienen que saber es que el cambio de vida para un estilo saludable es importantísimo, ¿no? Muchos de estos pacientes posterior a un infarto quedan con un grado de ansiedad, de estrés, incluso de depresión, ¿no? Entonces es un manejo bastante complementario, no solo con el cardiólogo, sino también tiene que pasar por nutricionista, por psiquiatría, por psicología. Es un trabajo en equipo, ¿no? Porque estos pacientes tienen que tener un cuidado específico, ¿no? ¿Tienen la posibilidad de volverse a infartar? La tiene, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo este paciente es consciente de poder cambiar el estilo para mejor, ¿no? Para que evitemos otro cuadro más, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha obsequiado, que nos ha brindado. Definitivamente hemos estado con el doctor Luis Alberto Félix del Águila, que es cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Pero continuamos, Fátima, definitivamente respondiendo preguntas, dudas y desarrollando información de valor junto al especialista que te acompaña el día de hoy. Bueno, un saludo para todo el personal del Hospital 2 de Mayo que siempre tienen la gentileza cuando el equipo de producción los llama de estar aquí para resolver las preguntas de todo el público de todas partes del Perú. Y me encuentro yo con el doctor Rubén Aceñero, jefe del Servicio de Cardiología, también del Hospital 2 de Mayo, para seguir respondiendo sus preguntas. Así que vamos con las líneas telefónicas, están nuestros números abiertos y en este momento vamos a responderle a Martín, que nos llama desde Surco. Martín, buenas tardes, el doctor Aceñero lo escucha. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va dirigida en el sentido de que es posible que un organismo se adapte a ser hipertenso, digamos con una hipertensión más o menos tolerable de 14,9, de 13,8. Martín, ¿podría hablar un poquito más fuerte que no le escuchamos? La pregunta que les... Sí. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Gracias, Fátima. Martín, le agradecemos. Ahora sí, a ver. A ver, vamos a ver. Mi pregunta iba en el sentido de que si iba a poder ser posible que un organismo se adapte a la hipertensión, una hipertensión leve, digamos de 14,9, 13,8. Oh, ya, entendimos la pregunta. Lo que quiere saber es que si se puede cambiar los estándares de lo que se considera normal en distintos tipos de personas o lo que se maneja en el estándar significa una presión que está elevada.
Sí, es una pregunta interesante porque las definiciones de hipertensión arterial están en relación exactamente a las cifras que tomamos. Ahora, hay escuelas y hay escuelas. La escuela europea nos dice que es a partir de 140,90. La escuela americana nos dice que es a partir de 130,80 y establece ciertos parámetros de diferenciación. Entre 130 y 140 de sistólica y entre 80 y 90 de diastólica, si es que una persona es considerado de alto riesgo, por scores de riesgo que los médicos hacemos en los pacientes, esas personas sí deberían tener un tratamiento para la hipertensión. Pero si estas personas que están en estos parámetros no tienen o no son considerados personas de alto riesgo, solamente con cambios en el estilo de vida deberían ser manejados. Entonces, más o menos hay consenso en el manejo, algunos les dan un poco de diferenciación, pero definitivamente un hipertenso ya diagnosticado tiene que tener un tratamiento y cambios en el estilo de vida. No se va a adaptar a la hipertensión arterial el organismo definitivamente, se va a adaptar a cosas malas y va a tener un derrame, una insuficiencia cardíaca, una falla renal, una retinopatía hipertensiva, y eso es lo que debemos evitar. Muy bien, vámonos ahora hasta Caraballo. José está en la línea telefónica y aquí el doctor Azañero lo escucha. Adelante con la consulta. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Ante todo, agradecerle por su consulta. Mire, yo tengo 52 años. Lo que pasa que, ¿por qué se me hinchan de los pies, los tobillos y mis dedos? Y hay días que le digo que cuando yo descanso, mis pies se enfrían, que le digo bastante como estuvieran con hielo, y demora bastante para que se puedan esto calentar, ¿no? Pero no es todos los días, pero no entiendo que no se me baja la hinchazón solamente de los tobillos, todo el pie no, solamente los tobillos y los dedos, se me hinchan y paran calientes paran, y no sé a qué se puede saber eso de lo que yo tengo, ¿no? Por favor, le suplico que me pueda dar. No se preocupe, no se preocupe, vamos a hacerle la consulta aquí al doctor Azañero. ¿Qué podría ser estas hinchazones y la temperatura de los pies? Bueno, el tener hinchazón en la pierna se llama edema de miembros inferiores. El edema de miembros inferiores es motivado por muchas causas. Habría que hacerle una historia bien prolija y un examen médico para tratar de determinar la causa. Ahora, la causa más común de edema de miembros inferiores son las varices, las dilataciones anormales de las venas en las piernas. Más frecuente en mujeres, pero también frecuente en varones. Por diferentes motivos, personas que están mucho tiempo parados, gente que toma anticonceptivos, gente que fuma, y también es genéticamente determinado. Ahora, ¿la retención de líquidos tiene alguna relación con la hipertensión? No. La, entre comillas, llamada retención de líquidos puede darse por problemas hormonales, puede darse por ciertos problemas de postura, no necesariamente tiene relación con la hipertensión arterial. Muy bien, doctor, le pido que todavía se quede con nosotros, todavía hay muchas llamadas por responder. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero Sara Busaba está lista para hablarnos desde la nutrición. ¿Qué hacemos si ya tenemos el diagnóstico de hipertensión y cómo podemos evitar que el doctor nos diga que sufrimos de este diagnóstico? Volvemos aquí en Cuerpo Médico luego de la pausa. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y como lo veníamos diciendo desde el inicio del programa, hay elementos en la dieta que contribuyen con generar una presión arterial. Y no solamente es el hecho de, por ejemplo, consumir un alimento salado y en ese momento se me sube la presión, sino que la ingesta constante, sostenida en el tiempo, de un exceso de sodio en la dieta es motivo para tener presión arterial. De hecho, algunos estudiosos afirman que una persona que luego de 10 años de haber estado consumido sodio en exceso, y yo les voy a mostrar dónde lo van a encontrar, es suficiente para poder hacer hipertensión arterial indistintamente del peso de esta persona. Obviamente, una persona con sobrepeso tiene mayores factores de riesgo para poder causar una hipertensión arterial. Y ojo que esto no solamente ocurre en las personas adultas o en los jóvenes, incluso en niños con una mala dieta
y con sobrepeso pueden tener una presión arterial elevada. Así que mucho cuidado con eso. Entonces aquí el tema central es descubrir dónde está ese sodio o esa sal que consumimos. Y lo primero que quiero explicarles es que cuando estamos hablando de sodio, estamos hablando de uno de los componentes que constituyen la sal. Eso que ustedes ven acá es la sal común. Ustedes la pueden ver así bastante, digamos, finita, que es la sal que generalmente utilizamos para cocinar, pero también está la sal gruesa y también está la sal de maras o la sal del Himalaya o la sal de rosada. Todas estas constituidas en un 40% de sodio y un 60% de cloro. ¿Qué cosa nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que una persona no debería exceder los 2 gramos de sodio a lo largo de todo su día, incluyendo los alimentos naturales, procesados, incluso la sal o el sodio que estamos añadiendo a nuestras comidas. Y eso representa justamente una cucharadita de sal, es decir, 2 gramos de sodio son 5 gramos de sal. Ahora, cuando yo les muestro esta cucharadita, ustedes dirán, ay, pero yo no me termino una cucharadita de sal a lo largo de mi día. Pues hoy les voy a contar que la sal se encuentra no solamente en la que uno le agrega al plato, sino sobre todo en alimentos procesados como los que tengo a este lado de la mesa. A veces hay alimentos que no se le ve que tiene una sal agregada, pero dentro de sus ingredientes tiene componentes altos en sodio y se estima que el 77% del sodio que consumimos está justamente en alimentos procesados. Por ejemplo, ustedes ven acá esta bebida gaseosa que es naturalmente de sabor dulce, perdón, no naturalmente, tiene azúcar añadida, pero además tiene una cantidad elevada de sodio. Por ejemplo, también pueden encontrar en los snacks que a veces están además salados, incluso con alimentos saludables como por ejemplo el maní, que además se le agrega sal, o incluso embutidos o jamonadas o salchichas, que son productos procesados y que en su procesamiento se les agrega componentes con sodio que, dicho sea de paso, ayudan muchas veces a la conservación. Pero el otro porcentaje de sodio que estamos recibiendo es a través de alimentos que naturalmente contienen sodio. Y esto abarca más o menos un 12% de lo que nos va a la dieta. Las acelgas, por ejemplo, son alimentos sumamente saludables, lo mismo que la espinaca y las aceitunas, pero son altas en sodio, lo mismo que los frutos del mar como el pescado y los mariscos. Ahora, ¿eso significa que si yo tengo hipertensión arterial, estos alimentos no los debo consumir? La verdad que no, porque la verdad que sí los deben consumir, es decir, un 12% frente a un 77% que está incluido en estos procesados es una pregunta obvia. ¿Dónde es que más tengo que cuidar? Son los alimentos procesados, aquellos que un paciente hipertenso debe empezar a retirar o disminuir significativamente en su dieta. Hay otro hábito muy común, no solamente en nuestra sociedad, sino en diferentes partes del mundo, y tiene que ver con el hecho de que ya me sirvieron mi plato de almuerzo, pero yo tengo mi salero siempre en la mesa, y con ese salero yo tengo la costumbre de agregarle más sal al plato, y esta cantidad de sal más o menos representa el 6% de sal añadida que estamos utilizando y que no es necesario. Es más, hay muchas personas que sin haber probado la comida ya tienen la costumbre de echarle más sal y eso también es un problema, es un mal hábito, debemos evitarlo. Finalmente, la otra fuente de sal está justamente en la que nosotros agregamos a la olla. Y tenemos que tener más o menos un cuidado, una estimación de cuánta sal yo le voy a colocar cuando voy a cocinar los alimentos. Una familia, por ejemplo, de unas 4 personas no debería exceder la cucharadita de sal para absolutamente todo el aderezo que voy a poner a la olla. Y es más, si es que un alimento o la preparación naturalmente ya tiene una serie de especias o hierbas, probablemente yo requiera mucho menos. Por ejemplo, si estoy haciendo un arroz con pollo, unos tallarines verdes, un aguadito de pollo donde las hierbas ya tienen un sabor salado, entonces voy a echarle menos sal a esta olla. Ahora, yo quisiera enseñarles también a través de unas tablas que hemos preparado para ustedes cómo es que ustedes van a identificar en los alimentos, sobre todo si están procesados, cuando ustedes se van a un supermercado, a un mercado, cómo identificar aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de sodio en promedio, ¿no? Entonces, las aceitunas van en primer lugar, miren ustedes que tienen 1415 miligramos de sodio, eso significa 1.4 gramos. Acuérdense que les he dicho que lo máximo son 2 gramos.
Los embutidos en general van en promedio cerca de 1050 miligramos. Los aderezos, incluyendo la mayonesa y otras salsas, incluso aliños que ya vienen preparados, 933 miligramos, es casi 1 gramo, es decir, la mitad de lo que yo necesito en todo el día. Obviamente estamos hablando de 100 gramos de alimento. Los quesos también suelen ser altos en sodio y los diferentes tipos de snacks. Entonces, esta tabla sirve justamente para que ustedes vayan empezando a mirar dónde están sus concentraciones de sodio en los alimentos. Pero vamos a la siguiente tabla donde les muestro una etiqueta. Un truco fácil, práctico, básico para que ustedes identifiquen es mirar en esta tabla nutricional que tiene la mayor cantidad de productos procesados donde dice sodio. Ustedes se van a dar cuenta que ahí dice 460 miligramos y al lado derecho dice 19%. Entonces, un alimento con 250 miligramos de sodio o 5% del valor diario es una cantidad máxima de sodio que debería tener un alimento procesado cuando yo tengo problemas de hipertensión arterial. Ahora, si usted no tiene el tiempo para revisar esos números, entonces simplemente revise etiquetas donde usted puede encontrar el octógono que dice alto en sodio. Y ahí pues ya sabe que es un alimento que ustedes tienen que empezar a cuidar para evitar tener mucho sodio en la dieta, y seguramente nuestro invitado estará de acuerdo conmigo en decir que en la dieta hay que identificar esos alimentos, ver dónde están nuestros excesos para poderlos reducir. Porque, Fátima y doctor, muchas veces me llegan pacientes a la consulta y ellos están muy preocupados porque le van a quitar la sal a la olla, cuando en realidad lo que tienen que hacer es reducir los alimentos procesados. ¿Qué opina, doctor? O sea, lo importante que es quitar lo que nos hace daño y no la alimentación saludable que podemos tener en casa. Totalmente de acuerdo. La gente a veces, doctor, soy hipertenso, no debo de comer nada de sal. Le he quitado totalmente la sal en las comidas y no es así. Uno tiene que tomar la sal con moderación y evitar el exceso. Un buen punto importante que bien ha mencionado Sara es vigilar los octógonos, sobre todo de las comidas que son empacadas o procesadas. Los enlatados también son altos en consumo de sodio y de sal, hay que tener cuidado. Conservas, en realidad, la mayoría de conservas, embutidos, incluso los alimentos encurtidos también suelen ser ricos en sodio. Uno cree que comiendo un durazno, un cóctel de fruta en lata, está comiendo fruta. Bueno, sí, pero definitivamente es una fruta con mucho azúcar y con mucha sal. Bueno, yo quiero probar el aguadito que vas a preparar, Sarita. Escuché por ahí de un aguadísimo. Me queda muy bueno, dicho sea de paso. Nos quedamos, doctor. Bueno, gracias, Sara, como siempre, por toda la información importante. Y el doctor Rubén Azañero, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital del 2 de Mayo, está aquí para seguir respondiendo sus preguntas. Y como lo dijo Aura temprano, aquí hemos dado hoy la bienvenida a estudiantes. Aura, cuéntanos, ¿qué preguntas tienen para el doctor Azañero? Fátima, ¿qué tal? Bueno, importantísima la información que se ha desarrollado. Hablaban de los enlatados y por ahí voy a soltar mi pregunta para después. ¿El enlatado también incluye el atún? Porque hay mucho consumo de atún, en todo caso en aceite o en agua. Pero ya bueno, Sarita, cuando te veas me contestarás. Sin embargo, para poder ampliar la información sobre lo que hemos estado hablando en la hipertensión arterial, estamos con los alumnos de la Norbert Wiener de la carrera o de la especialidad de medicina y vamos a arrancar con Ánica Trillo, que habla sobre exactamente el diagnóstico correcto. Ánica, por favor. Bien, buenas tardes. Si alguna persona en algún momento no sufre episodios de presión arterial elevada, ¿esto indica de que ya padece hipertensión arterial? ¿O cuál sería la manera correcta pues, de establecer el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Y cómo es que ayuda el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio, ¿no?, de presión arterial en esto? Doctor. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Cuando uno va al consultorio médico, el médico le toma la presión arterial, tiene que ser bajo ciertas condiciones que ya hemos conversado anteriormente. Aún así, puede haber sospecha de que tu paciente puede ser hipertenso. Entonces hay formas y métodos. Uno es volver a citarlo nuevamente a consulta, tratando de tener estas consideraciones para poder tomarle la presión arterial. La otra es utilizar dispositivos electrónicos para poder hacer un diagnóstico más preciso. Uno de ellos es el MAPA, que es un aparatito con un brazalete que le toma la presión arterial durante 24 horas, durante el día y durante la noche. Posteriormente, al día siguiente, el paciente viene con el aparato, se saca el aparato, se mete la información a la computadora y podemos ver los valores de presión arterial durante las 24 horas. Otro método es la automedición de la presión arterial. Con estos aparatos de tensiómetros electrónicos que venden en los servicios, tensiómetros electrónicos que van a ayudar a que la persona en su domicilio pueda tomarse la presión arterial.
2 veces en la mañana, 2 veces en la noche, durante una semana, apuntar esos valores en un papelito, llevárselos al médico. El médico coge esos valores de esa semana, coge los 6 últimos días, saca los promedios y también puede tener una valoración. Como bien dijimos, hay gente que sufre de hipertensión de bata blanca, que no son hipertensos, pero que al llegar al médico por tensión se les sube la presión. De igual manera, también hay hipertensión enmascarada. Gente que estando en el médico está con la presión normal, pero en su vida rutinaria, en su casa, en su trabajo, no sé quién será su jefe, con quién se habrá casado, no sabemos. Eso puede hacer que le suba la presión arterial y eso se descubre utilizando, como bien dijo la señorita, la alumna, el mapa o el monitoreo o la atención, la medición ambulatoria de la presión arterial. Ok, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Anika, espero que hayas resuelto la duda precisamente. Ahora vamos con Alfonso Reyes. Justamente hablábamos del seguimiento, del tratamiento y qué pasa cuando una hipertensión de pronto es mal controlada. Alfonso. Sí, doctor, buenas tardes. La pregunta en realidad va, como bien sabemos, que la hipertensión arterial como tal también es un gran factor de riesgo para afecciones cardíacas. Una de ellas es la hipertensión, la hipertrofia cardíaca. ¿Cuánto tiempo de una hipertensión no controlada podría darse para que se pueda dar este tipo de patología, como el agrandamiento del corazón, que es la hipertensión cardíaca, la hipertrofia cardíaca, perdón? Gracias. Doctor. Claro, cuando uno tiene un paciente hipertenso, lo que tiene que evitar es que esta hipertensión origine complicaciones en los órganos. Una de las complicaciones es la hipertrofia del corazón. ¿Qué es la hipertrofia? Es el engrosamiento de las paredes del corazón, la cual te va a llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca o a un cuadro de arritmias cardíacas. Un hipertenso que es diagnosticado o que en todo caso no tiene el diagnóstico, ¿cuánto tiempo demora en desarrollar estas alteraciones? En promedio 5 o 6 años. Por lo tanto, un hipertenso que de repente no tiene un diagnóstico adecuado porque no va al médico, porque es una enfermedad sintomática y no se toma la presión arterial, al cabo de 5 o 6 años puede debutar con una insuficiencia cardíaca, con un infarto, con un derrame cerebral porque no sabía que tenía esta enfermedad y no lo controlaba adecuadamente. Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a cerrar entonces estas preguntas de los alumnos de la Norbert Wiener de la especialidad de medicina con Ani Soriano, que habla un poco del tratamiento a lo largo de la vida. Por favor, Ani, tu pregunta. Muy bien. Muy buenas tardes, doctor. Existen muchos pacientes con tratamiento de hipertensión arterial ya por bastante tiempo, es decir, acudieron a su consulta, recibieron su diagnóstico, le indicaron qué medicamentos tomar y posteriormente ya no volvieron a una atención por bastantes años, podría ser. Entonces, no han tenido una modificación a nivel de fármaco y dosis. Por lo tanto, ¿cuándo es recomendable hacer esta modificación del esquema de tratamiento y bajo qué criterios? Muchas gracias. Es importante que una persona que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial acuda regularmente a sus citas médicas. Al principio van a ser citas médicas de repente más seguidas. Posteriormente, cuando ya tiene control de la presión arterial, pueden ser cada 3 o cada 6 meses, pero no dejar de tener contacto con su médico para que su médico pueda hacerle exámenes especializados. Generalmente cada año tenemos que hacerle electrocardiograma, examen de laboratorio, eventualmente ecocardiograma. Un hipertenso no debe dejar de perder contacto con su médico, aún esté con la presión arterial controlada. Muchísimas gracias, doctora Sañero, por los alcances que les ha dado el día de hoy a las preguntas que han tenido los alumnos de la Norbert Wiener de la especialidad de medicina. Muchísimas gracias, chicos, por venir aquí a Cuerpo Médico Igual, siempre invitando a las instituciones y también a los vecinos de los distintos municipios. Pero Fátima, seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Aura. El programa se nos acaba, pero antes de despedir vamos a recibir una última llamada porque Rosario está en la línea telefónica, tiene una consulta para el doctor Azañero. Rosario, querida, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes, señorita Fátima. Buenas tardes, señor el doctor Rubén. La escuchamos. Sí. Más que consulta, yo tengo 35 años. Soy mamá de una niña de 4 años, por la cual nació prematura de 6 meses. A la actualidad, mi niña sí tiene 2 soplos en el corazón, las cuales a todo esto a mí me diagnosticaron hipertensión crónica, arritmia cardíaca, taquicardia, tengo migraña crónica
y varices que no son tratadas. Entonces, a la actualidad, bueno, yo por motivos de que tengo que ver a mi pequeña y todo, sí, de vez en cuando, esporádicamente, sucede que mi presión se eleva, por más que yo esté tranquila, puedo estar riéndome y la presión se me eleva. Lo que a mí siempre cuando he solido ir a hacerme ver la presión, sale 140, Claro. A mí me diagnosticaron 170/100, y siempre es elevado, nunca es un promedio normal. Muy bien. A ver, Rosa. Entonces, yo quisiera saber si esto va a continuar o qué debería de hacer, ¿no? Me estoy cuidando de lo que es la alimentación, Gracias, las querida alemadas, ¿no? Pero suele suceder de que... Aquí el doctor Azañera ha escuchado absolutamente todo el diagnóstico y vamos a pedirle que nos dé una respuesta para usted. Cuando una persona sufre de hipertensión arterial y toma medicación, para decir que está controlada, tiene que tener la presión arterial sistólica por debajo de 130 y la diastólica por debajo de 80. Para eso uno tiene que tomar medicación y hacer cambios en el estilo de vida. Muchas veces la medicación no es solamente una sola medicación. Actualmente lo que más se estila para poder controlar la hipertensión arterial es utilizar el tratamiento combinado. 2 fármacos, a veces 3, a veces 4. Y actualmente la industria farmacéutica ya nos brinda incluso estos tratamientos combinados en un solo comprimido, en una sola tableta, que hace que sea más fácil que el paciente pueda ingerir su tratamiento y poder tener un control adecuado de la hipertensión arterial. Por lo tanto, tiene que acudir a su médico para que le haga un buen control, para que de repente dar un tratamiento combinado, cambios en su estilo de vida, y eso va a ayudar finalmente a controlar su presión arterial. Bueno, doctor, finalmente, acá tengo muchos hipertensos aquí en el canal. Me están diciendo que el doctor dé el tip, ¿tensiómetro digital o manual? ¿O qué hacemos? Es importante eso. El tensiómetro manual, mejor el de mercurio, es para que lo use el médico en la consulta médica. Si uno no sabe tomar la presión arterial, que es lo común, uno podría comprarse en los autoservicios un tensiómetro electrónico. Pero, por favor, acuda a su médico para que su médico le diga cuál de ellos es el mejor. No todos los tensiómetros electrónicos que están en autoservicios están adecuadamente validados. Claro. Por ejemplo, hay tensiómetros que son de muñeca, no están validados. Hay tensiómetros que son de brazalete y solamente determinadas marcas, que no le vamos a hacer comercial ahora, están validadas para poder hacer una adecuada toma de la presión arterial. Muy bien, entonces, es importante eso. Lo que hay que hacer es ir al cardiólogo, al doctor, para que nos dé las recomendaciones necesarias. Doctor, un placer haber conversado con Muchas gracias, Fátima. y gracias por haber atendido a mis padres cuando estaban en vida, con todo ese cariño y esa dedicación. Siempre los recuerdo bastante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, nos tenemos que despedir. Le damos el cariñoso saludo a todos los que trabajan en el Hospital 2 de Mayo y esta vez representados por 2 de sus médicos. Aquí conmigo el doctor Rubén Azañero, que es jefe del Servicio de Cardiología del 2 de Mayo. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos ya con lo último aquí en Cuerpo Médico. Estamos aquí en la parte final de Cuerpo Médico y qué importante tener información correcta. Y la alimentación, Sara, ¿cuánto hay que hablar de la alimentación? Totalmente, Fátima. De hecho, tenemos todavía muchos mitos, muchas inseguridades, cosas que todavía no conocemos, así que desde acá, desde esta tribuna, esperamos que podamos contribuir con la información para que ustedes puedan hacer mejores elecciones, ¿no? Y realmente el elegir alimentos adecuados en sodio es una medida preventiva para no comprarse pues un ticket más adelante para poder tener presión arterial elevada. Y el infarto, ahora se habla del infarto. Yo estaba preocupadísima, pero ya Sarita esclareció mis dudas. Sí, definitivamente tiene que ver. Es interesante cómo el doctor me hablaba que a partir de los 40 años las personas cambiaban su estilo de vida, pero no para bien, sino para el sedentarismo, para la presión laboral. Ahora, yo espero que... Ya verás. Todavía no llego, Fátima, todavía no llego. Pero espero que realmente estas nuevas tendencias nos ayuden a tener una vida saludable y un poco más ordenada, ¿no? Así es. Y es bueno. Y mañana vamos a hablar sobre cáncer de páncreas. Y finalmente hoy les puedo decir que cada día con su afán. No estén pensando en lo de mañana. Vamos a darle el 100% hoy. Vamos a tener una actitud positiva. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo una actitud negativa, comienzo a traer cosas negativas y el mundo es medio complicado. Pero
Pero si tenemos una actitud positiva, comenzamos a traer cosas buenas. Y recuerden, por favor, sus células, cuiden sus células. Vamos a darle positivismo para estar sanos y fuertes y no dejen de ver siempre Cuerpo Médico. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias.